Muy buenos días, compañeros. En el día de hoy les vamos a hablar del derecho internacional humanitario, que es una norma del derecho internacional que está destinada a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto. Mi compañera Andrea Cali será la relatora, Mónica Escalante la correlatora y mi persona, la directora Delcy Álvarez. Básicamente les vamos a hablar qué es el derecho internacional humanitario, la normatividad del derecho internacional humanitario, que se basa en los 4 protocolos de Ginebra, cuándo se aplica el derecho internacional humanitario, en qué consiste la protección y si es efectivo o no el derecho internacional humanitario y qué papel tiene el Comité Internacional de la CONCOM. Entonces le voy a dar paso a mi compañera Andrea Cali para que inicie su relatoría. Buenos días, compañeros, mi nombre es Andrea Cali. Hoy les vengo a hablar del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional la cual se encarga de proteger a las personas en tiempos de conflicto armado. También trata de evitar los impactos que ocasione la guerra con sus métodos y sus generalidades. Primero, trata de proteger a las personas civiles o aquellas personas que no tienen nada que ver con el conflicto interno. Segundo, protege a todos esos soldados y a todas las personas que participan en la guerra y que por circunstancias quedaron heridos o con lesiones graves y no pueden defenderse. Trata de darles un trato humano y digno. También el derecho internacional aboga por las personas que quedaron náufragos en guerras marítimas. También cubre o protege a las personas que quedaron prisioneras de guerra. Estas personas, el derecho internacional las cobija y brinda protección a ellas, que no se les pueden mutilar las extremidades, tampoco se pueden matar ni se pueden someter a tratos indignos, porque se considera a las personas como merecedoras de derechos. Todo este derecho internacional humanitario se basa en el respeto hacia las demás, en donde el trato humano prima sobre cualquier cosa, sin importar las diferencias de las creencias políticas, creencias religiosas o razas, porque primero prima la protección y la seguridad de las personas. La normatividad del derecho internacional se fundamenta en 4 convenios. Estos convenios son llamados Convenios de Ginebra, creados en 1949 para proteger a la población en particular. El primer convenio habla sobre los soldados que fueron heridos y se les ofrece una atención médica adecuada, guardándoles sus derechos y protegiéndolos de que se presenten heridas más graves o que incluso lleguen a la muerte. El segundo convenio protege a los soldados que ya no están en tierra, sino que ya participan en las guerras marítimas. El tercer convenio protege a los prisioneros de guerra o a todas esas personas que quedaron en manos de otros territorios o de otras fuerzas armadas, y lo cual hace que se hagan visibles sus derechos sin importar que son prisioneros de guerra, que se les dé un trato digno, de que no se les someta a torturas porque son humanos ante todo. El cuarto convenio trata de proteger a las personas civiles. Aquí pasa un hecho fundamental. Antes de 1949 no existía en el mundo ningún convenio que protegiera a las personas que no tuvieran nada que ver con los conflictos armados de cada territorio. Entonces se creó este cuarto convenio con el fin de proteger a todas las poblaciones en general, sin importar si participan o no en el conflicto, pues el fin último es hacer valer los derechos de todas las personas. También podemos destacar en esa creación de los 4 convenios es que se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual brinda atención médica en los conflictos armados que se presenten en cualquier territorio. Por último, después de 1949 en el mundo se evidenció múltiples guerras y conflictos armados en diferentes países. Entonces, en 1979 se crearon 3 protocolos adicionales, los cuales el primero cobijaba las guerras o a los conflictos internacionales, el segundo protocolo cobijaba los conflictos no internacionales y los conflictos armados que se presentaban ya en el territorio nacional, y el tercer y último protocolo fue creado en el 2005.
el cual trata y crea el emblema diferente a la media luna y a la cruz roja, y este emblema es el cristal rojo. Muy buenos días, mi nombre es María Mónica Escalante. El DIH es también conocido como el derecho de guerra o derecho de los conflictos armados. El DIH hace parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está conformado por una serie de acuerdos firmados por varios países, llamados también convenios, y son de obligatorio cumplimiento. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El DIH se aplica solamente cuando se presenta un conflicto armado. No cubre cuando se presentan hostigamientos internos o actos apartados de violencia. El DIH destaca dos cosas: el conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional. El primero es cuando se enfrentan mínimo dos estados. Hay un conjunto de normas que regulan este tipo de conflictos que están estipuladas con los convenios de Ginebra en el protocolo adicional número 1. El segundo, que es el conflicto armado no internacional, es cuando en un mismo territorio de un estado se enfrentan, ya sea las Fuerzas Armadas regulares y grupos al margen de la ley. En el caso de Colombia sería nuestro Ejército Nacional con la guerrilla o entre la guerrilla y los paramilitares. Para determinar cuándo se presenta en un estado un conflicto armado no internacional se deben tener en cuenta dos cosas. El primero, la intensidad de las hostilidades, y el segundo, la organización de las partes. En el primero, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, ¿qué tipo de medios se están utilizando? Es decir, el tipo de armas que se está utilizando en el acto violento. Segundo, ¿qué tipo de fuerzas? Si son armadas o policiales. Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias humanitarias? Es decir, las cantidades de familias separadas, las cantidades de víctimas, las cantidades de secuestrados, y todo esto nos va a servir para determinar si sí es o no un conflicto armado no internacional. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la organización de las partes, es decir, si las partes involucradas tienen una jerarquía. El DIH se mueve bajo dos principios. El principio de la humanidad, que es un principio que busca la protección y el bienestar de todos los seres humanos basados en la integridad intrínseca que tenemos todos los seres humanos. De aquí se desprenden varias conductas, una que es la más relevante, que es la no discriminación. Es decir, si estamos en una batalla y hay muchos heridos, se deben atender esto en razón a las urgencias y no de acuerdo a su pensamiento político, a su religión o a su raza. El segundo principio es el principio de necesidad militar, que es aquel que permite que las partes involucradas en el conflicto utilicen los medios legítimos para lograr su objetivo en el mínimo tiempo posible y dañando a la mínima cantidad de personas. ¿Es efectiva la aplicación del DIH? Lamentablemente se conocen muchísimos casos de violaciones y vulneración del DIH. En nuestro país, Colombia, se conocen muchísimos. Por ejemplo, en la anterior presidencia, en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, se desarrolló la operación Jaque, en la que se liberaron los secuestrados que tenía la guerrilla. La finalidad de esta operación fue excelente. El problema fue que se utilizaron mal los emblemas de la Cruz Roja Internacional. Cuando se dio a conocer todo lo que ha pasado en esta operación, la Cruz Roja Internacional se dio a conocer su opinión, y fue que ellos no habían hecho parte de esta operación y que les había parecido muy mal que se hubiera en cabeza de la presidencia de Colombia falsificado o haber dado mal uso de estos emblemas. Otra normalidad, otra vulneración del DIH ha sido, por ejemplo, que en muchas redes sociales, como por ejemplo Facebook o YouTube, se han subido videos de secuestrados que tiene la guerrilla, por ejemplo, que tienen un muy maltrato, que no son respetados sus derechos. Entonces ahí también se están viendo vulnerados todo lo que se ha estipulado en los convenios de Ginebra. Antes de terminar, quiero destacar el importante papel que juega el Comité Internacional de la Cruz Roja con respecto al VIH. Esta organización tiene sus principios fundados en lo que se está
conexiones